En el Colegio Morelos de Cuernavaca forjamos los cimientos para crear experiencias de vida extraordinarias. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Maternal, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Agenda una cita virtual y conoce nuestras promociones para nuevo ingreso. WhatsApp 777-377-6655. Hola comunidad Colmore y todos amigos que nos siguen a través de nuestros medios oficiales de comunicación. Me da muchísimo gusto poder seguir en contacto con todos y cada uno de ustedes a través de estas dinámicas de juntos aún en la distancia. ¿Qué importancia es tener esta comunicación de primera mano con especialistas? En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que nos ha tenido con toda nuestra atención en estos últimos meses, en este año, que es este tema de coronavirus 19. Y justamente la semana pasada iniciamos todo el equipo Colmore este proceso de vacunación porque nos estamos preparando con una gran responsabilidad para preparar este camino de regreso a casa y que todos podamos estar juntos y sanos y bien con todas las medidas que esto conlleva. Me da muchísimo gusto poder compartir este foro el día de hoy con un especialista de primera mano que él ha estado muy de cerca en todo este trabajo de la pandemia, sobre las vacunas, sobre esta comunicación de divulgación científica, estos estudios. Somos muy afortunados en nuestro estado, el estado de Morelos, porque aquí viven una gran comunidad de científicos en los diferentes institutos de investigación. Les mando un saludo a toda la comunidad científica que sé que han estado trabajando arduamente en todo este tema de pandemia y que constantemente están contribuyendo para que todos como mexicanos y en el mundo estemos sanos y estemos seguros. El día de hoy está con nosotros el doctor Ramón Antonio González García Conde. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Virología. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Me da mucho gusto compartir este foro con usted porque la verdad hemos tenido una cantidad impresionante de información y hay mucha información que no es real sobre este tema de coronavirus, que estamos viviendo un hecho sin precedentes, que de pronto pusieron pausa y nos vamos todos a guardar porque está pasando en el mundo algo que nosotros en la vida cotidiana no lo sabemos, pero ustedes como científicos, como parte de la comunidad científica que constantemente están estudiando todo este tema, y ustedes en la Sociedad Mexicana de Virología, que justamente se encargan de la ciencia que estudia a los virus. ¿Me puede platicar, por favor, sobre la formación de esta Sociedad Mexicana de Virología? Bueno, la Sociedad Mexicana de Virología la fundamos un grupo de virólogos de diferentes partes de México con la intención de hacer crecer la virología en México, ¿no? Tanto el trabajo de investigación para conocer con mayor detalle a los virus y además que exista la posibilidad de que crezca la virología para que haya muchos nuevos virólogos mexicanos en el futuro, ¿no? Y entonces, pues tenemos actividades que están relacionadas con eso, con fomentar investigación, fomentar la comunicación de la ciencia y fomentar los recursos humanos en virología. Somos virólogos que nos conocemos desde hace pues, más o menos 30 años, los que inicialmente nos involucramos en esto, y pues cada vez hay un número más grande de virólogos y de estudiantes de virología, sobre todo de posgrado, que se incorporan a la sociedad. Entonces esperamos que siga creciendo. Afortunadamente hay muchos, pero necesitamos todavía más. Necesitamos que la sociedad conozca que existe esta rama científica, es este campo en el cual hay una gran oportunidad y una gran necesidad que tenemos como sociedad, no solamente en el país, sino en el mundo, de más personas que contribuyan a este cuidado de la salud, del ambiente, en todos los ámbitos, ¿no? Porque la ciencia finalmente se encuentra en todo, es para todos y es con la finalidad de facilitarnos la vida y garantizarnos, ¿no? Esta calidad de vida en este planeta.
y ser como más conscientes en este proceso. Sí, perdón. Sí, adelante. Iba a comentar que en relación con eso es algo muy importante. Sabemos desde hace mucho tiempo que los virus son la entidad biológica más abundante en el planeta, ¿sí? Entonces, Sí. entender bien cómo son y qué son, nos conviene acercarnos cada vez más. Exacto, porque a diferencia, y corríjame si no es verdad, ¿no? Las enfermedades pueden ocasionarse por bacterias o por virus. La diferencia es que el virus es más fiel que un matrimonio, ¿no? O sea, es hasta que la muerte nos separe. ¿Es correcto? Las enfermedades infecciosas de bacterias, virus y otros microorganismos son muy comunes y desafortunadamente siguen siendo de las enfermedades que a más gente afectan y que a más gente matan, ¿no? A nivel mundial sigue ocurriendo. Hay una cosa que es muy interesante, hay virus que viven con nosotros sin hacernos ningún daño también, ¿no? El mundo de los virus es muy, muy vasto. Entonces, no todos. Afortunadamente, la mayor parte de las infecciones virales no son tan severas. Y cuando se presentan cosas como SARS-CoV-2 con la enfermedad de COVID-19, es por eso que es tan importante poder pues tener las herramientas para hacerle frente, ¿no? y para resolverla. Así es. Estamos conviviendo ciertamente con muchos tipos de virus y algunos se manifestarán y algunos no. Pero es verdad que quedan dentro de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo aprende a regularlos y puede haber virus que son oportunistas que se van a manifestar en determinado momento, como por ejemplo el virus de la gripa. Ya lo tenemos, no lo erradicamos, lo controlamos. ¿Es cierto lo que digo o es mentira lo que me han contado? Es mezclado. Aclárenos, por favor. Hay algunos virus con los que vivimos toda la vida. Okay. Herpes simple, por ejemplo, ¿sí? Aquellos a los que nos salen fuegos labiales a veces, cuando no estamos muy sanos, casi siempre es un virus que se aloja, infecta epitelios y se aloja en nuestro sistema nervioso central y la mayor parte del tiempo no nos enteramos. Entonces sí hay ejemplos de esos, no así los de la gripa, ¿no? Entonces, normalmente una infección con el virus de la influenza enferma al organismo, el sistema inmunológico encuentra la forma de combatir la infección y el organismo se deshace del virus. ¿Sí? Okay. Entonces, hay un poco de las dos cosas. Aquellos que se quedan, la mayor parte del tiempo no nos afectan negativamente, pero hay algunos que sí, y quizá el mejor ejemplo de esos es el virus del papiloma, ¿sí? Okay. Que está relacionado a infecciones persistentes que se quedan mucho tiempo y que pueden resultar en cosas como el cáncer cervicuterino, que es tan importante, ¿no? Claro, porque además de que se quedan, evolucionan, ¿no? Cambian. Sí, pueden cambiar a lo largo del proceso, sobre todo si se trata de muchos años de infección, ¿no? Claro, de ahí la importancia que tengamos esta cultura de la salud preventiva, ¿no? De cuidarnos, de revisarnos, de conocernos y no acostumbrarnos a algo que demos por hecho, como algo natural, ¿no? Que estemos conociéndonos constantemente. Sí, cuidar la salud es una cosa clave. Aquí, sobre todo relacionándolo directamente con la pandemia de coronavirus, la oportunidad es, además, de darnos cuenta que tenemos que cuidar al planeta, ¿sí? O sea, no nada más es el cuidado de la salud humana. En la medida que sigue creciendo la población humana y sigue creciendo la sobreexplotación de recursos, ¿sí? Invasión de hábitats silvestres, entonces tenemos más contacto con fauna silvestre en la que hay virus que pueden iniciar una infección en humanos, como lo que ocurrió del murciélago a humanos con coronavirus, ¿no? Así es. Esto se va a repetir y va a continuar en la medida que sigamos explotando el planeta de la manera que lo explotamos. Eso es una cosa clara.
Ok. Nos da mucho gusto poder contar con la participación de usted como especialista, porque llega 2019, a lo mejor cada quien andaba conectado en su propio canal, haciendo su vida cotidiana en lo que se dedica a hacer, y de pronto empieza un boom con una enfermedad llamada coronavirus. Y esto empieza a poner en pausa y empieza a paralizar porque de pronto, pues ya no es una enfermedad aislada, sino se convierte en una pandemia en donde empieza a cruzar fronteras, a cruzar diferentes sectores sociales en los que no se puede determinar en un principio por qué causa. Sin embargo, el coronavirus es nuevo, o sea, un día despertamos y dijeron, aquí hay un virus. No, no, como todos los virus tienen historias muy largas, ¿no? De hecho, hoy, después de los estudios que se han podido hacer a lo largo de la pandemia y de la información previa, por ejemplo, parece claro que una de las pandemias de influenza que se genera en 1890 probablemente fue un coronavirus también. Entonces, coronavirus ha acompañado al humano a lo largo de la historia y quizá muchas veces se le dijo influenza. Okay. Eso todavía no lo podemos afirmar, pero es posible. En todo caso, los conocemos bien desde hace 90 años y pues ya hubo una primera pandemia, pero de menor escala en 2002 y 2003 con SARS, ¿no? Y después una pandemia, pero de escala mucho más chiquita, afortunadamente, en 2012-2013 con MERS, ¿sí? Ahora, aquí lo que quizá es bien importante tener claro es que aunque a lo largo de la historia de la vida en el planeta, ¿sí?, ha habido brotes epidémicos que afectan poblaciones de humanos, de plantas, de animales, de todo tipo de organismos, ¿sí? Las epidemias y pandemias que afectan a humanos son cada vez más frecuentes, ¿sí? Entonces, la gran pandemia de influenza de 1918-1919, que mata probablemente del orden de 100 millones de personas en el planeta, ¿no? Parecería como que el último referente a una pandemia tan grave. Pero cuidado, o sea, lo que sucede es que si pensamos en la influenza de 2009, SARS de 2002, MERS de 2012, Zika, chikungunya, ¿sí? Dengue, Y sí. dengue al final es como que endémico, convivimos con él, pero de repente hay brotes epidémicos que nos afectan más, lógicamente, ¿no? Entonces, el asunto es que hay que tener cuidado porque estamos viendo que las pandemias se nos pegan una con la otra prácticamente ya, ¿no? Sí. O sea, cuando la anterior a la de, vamos a decir, de 2002, pues parecería grande la de 1918, híjole, es que no es otra pandemia 100 años después, sino varias otras. ¿Y hay algún antecedente a esta pandemia bueno, las que mencionó, pero que haya alcanzado las dimensiones tal cual como sucede ahora? ¿O es que ahora las redes de comunicación son mucho más abiertas, más fuertes y más contundentes, y que es por eso que tenemos tanta información, que no toda es cierta, pero ¿hay un antecedente que se equipare con lo que estamos viviendo ahora? No, yo creo que sí es una cosa única lo que estamos viviendo con coronavirus. O sea, quizá lo más cercano, comparable, es lo de 1918 y 1919. Pero sobre todo porque la facilidad con la que puede propagarse un proceso contagioso en todo el planeta en 2020 es enorme, es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, una persona infectada con cualquier virus hoy en un lado del planeta puede estar en el otro lado del planeta al día siguiente. Claro. Y entonces eso, con el número de personas que se mueven todos los días, son millones de personas que se mueven todos los días a diferentes puntos del planeta,
las oportunidades de contagios, esas no tienen precedente, ¿no? Esas no pueden compararse con cosas anteriores. Ahora, el efecto que tiene la infodemia, ¿sí? Es también una cosa que se presenta en esta magnitud por primera vez, ¿no? Y se convierte en una cosa muy dañina, que le ha hecho mucho daño a muchas personas en términos de psicosis, en términos de angustia, porque quizá por primera vez se pone en evidencia que la ciencia es la respuesta a este problema, ¿no? Todos están pensando, bueno, pues que ya haya una vacuna, que ya haya un tratamiento, que haya antivirales, ¿no? Y la gente, en la mayor parte de los casos, tiene la posibilidad de entender que si se generan antivirales, vacunas, tratamientos, etcétera, pues estos vienen de un proceso científico. Pero al mismo tiempo se encuentran con el contraste, ¿sí?, de una negación de lo científico, ¿sí? Sí, totalmente. Historias fantásticas de que la persona que se comió un murciélago, no sé qué cosa, o todo tipo de historias que el virus fue fabricado para eliminar a la humanidad de forma selectiva, ¿no? Que los patrones, como se distribuyó, es una cosa planeada. Y la cuestión es que es muy fácil darse cuenta de lo falso que son ese tipo de informaciones cuando uno ve que hay gente afectada, infectada, que fallece en todos los estratos sociales, en todas las regiones del planeta. Así es. Sí, entonces, definitivamente todo esto fue algo que en cualquier sector, en cualquier nivel socioeconómico, en cualquier ámbito en el que nos encontrábamos, vino a sacudirnos absolutamente porque es algo que ni siquiera volteas a ver, ¿no? O sea, es así como que el cuidado de la salud o las medidas de higiene y de cuidados que hoy nos hacen tanto énfasis, en realidad son cosas que debiéramos de hacer de manera habitual siempre, ¿no? O sea, el tener cuidado en los espacios que son públicos, porque al final de cuentas todos los organismos vamos a reaccionar de diferente manera y lo cierto es que constantemente estamos interactuando con virus, bacterias y sabrá Dios qué tantas cosas más estamos interactuando constantemente, ¿no? Y nuestro cuerpo se defiende, pero efectivamente llega esta situación de que empiezas a escuchar en las noticias y empiezas, yo hacía esta analogía un poco como con la delincuencia, ¿no? Aquí que vivimos en Cuernavaca y veías las noticias que en México se subían a asaltar a un transporte público y decías, bueno, eso pasa allá, nunca había pasado aquí y cuando empiezas a ver que ahora también sucede en tu ciudad, pero ahora también ya le pasó al vecino, al amigo y luego al familiar. Y pasó lo mismo con este tema de coronavirus. Lo empezamos a escuchar que está en otro continente. Y de pronto lo que comentaba tan cierto es de que en cuestión de horas, en cuestión de días, una persona se puede trasladar a cualquier parte del mundo y además si no se tienen las medidas adecuadas, se está cuestionando la información, estamos dudando de la información que escuchamos, que eso está bien, porque, bueno, nosotros a los estudiantes les decimos, y parte de esta formación académica y ese compromiso en educación que nosotros tenemos es participar en esta formación en donde ellos sean críticos, sean reflexivos, sean analíticos y que no nos quedemos con la primera información que escuchamos. Y es por eso para nosotros tan importante el tener la participación hoy de un especialista que es presidente de una sociedad mexicana de virología, que ha estado en este mundo de la ciencia como investigador y que ha hecho aportaciones tan importantes a través de trabajos de investigación, que es algo que se puede argumentar, ¿no? Entonces, efectivamente, nos quedamos a veces con la idea de que un individuo en otro continente se comió un murciélago y de allí, pues, infectó a todo mundo, ¿no? Sí. La selección que decía de, pues entonces que empiecen a morir los más grandes,
para hacer una limpieza en el mundo. Tantas historias que hemos escuchado de coronavirus. Uh-huh. Sí, sí, está lleno. Yo creo que una cosa que se puede entender es que un poco lo que decíamos, la situación es inédita, no es una cosa que la gente conociera antes. 2009 nos preparó un poquito con la pandemia de influenza, pero no fue para nada en la misma escala, por supuesto. Y entonces la gente se siente vulnerable y busca entender, ¿no? La cuestión es que con el funcionamiento actual de los medios de comunicación y los medios sociales, la cantidad y calidad de información con que la gente es bombardeada es muy difícil de asimilar, muy difícil de asimilar. Entonces, al final, yo creo que en lo que resulta es en que la gente busca resolver con lo que parece más directo. Y lo que parece más directo muchas veces es un mito sensacionalista, un mito que me resuelve el problema, ¿sí? Por una cosa sencilla, ¿no? Yo la recomendación que le haría a cualquier persona que quiere asegurarse que la información que está consultando es confiable, es que se fije cuál es la fuente, ¿sí? Claro. Si la fuente es académica, entonces lo que pueden pensar es que no hay no hay provecho económico en dar esa mala información, ¿sí? Si es en la academia, pues no ganamos más por dar información que llame la atención, ¿sí? Claro. Si es de un medio poco ético, pero que es su negocio, y entonces pues lo que busca es simplemente llegar al mayor número de personas que le compren la idea, pues entonces ahí sí hay un beneficio económico por haber dicho la mentira, ¿no? Pero a los que nos dedicamos a esto, pues decir cosas que no son lo que conocemos y lo que entendemos, no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo creo que es una de las formas en las que las personas pueden checar. Si yo veo que se repite esta pieza de información y la veo que se está produciendo en lugares que son académicos, entonces puedo tener, no dejo de ser crítico y no dejo de dudarlo, por supuesto, pero puedo tener un poco más de confianza de que sea información, pues justamente eso, confiable, ¿no? Claro, y la importancia también de esta cultura de ser autodidactas, ser críticos, ser analíticos, ser reflexivos y también ver en qué contexto nos estamos desarrollando, qué estamos escuchando, qué estamos leyendo y con qué comunicación nos quedamos en estos argumentos. En este buscar, la verdad es que fue una bomba, ¿no? O sea, de pronto vivimos cosas inimaginables como el hecho de ver nuestra ciudad paralizada. Y entonces, ahorita que estamos hablando de estos antecedentes de coronavirus, es cómo llega esta información a nuestro país y cómo se tienen los datos exactos de la primera persona que se infectó, cómo la identifican y si los datos estadísticos que actualmente vemos son reales. Okay. Esa es una cosa que es bien interesante. Bueno, primero, la primera, ¿cómo sabemos de manera confiable quién es el primer detectado con coronavirus? Depende de la comunicación del sistema de salud chino que lo comunica a la Organización Mundial de la Salud. Y a partir de ahí, el mismo día, la Organización Mundial de la Salud lo hace público básicamente para todo el mundo. De hecho, a la gente yo le recomendaría mucho buscar en la página de la Organización Mundial de la Salud, porque allí hay información creíble, confiable, ¿no? No es una página divertida, para nada. Es una página en la que uno puede ir a buscar información. No es divertida, es muy clara, ¿no? Y yo creo que básicamente todo el mundo puede entender lo que está escrito ahí. Ahora, la parte de la estadística.
de dónde salen los datos, cómo se calculan, etcétera, es un poco más difícil, porque lo que implica, y yo llevo muchos años intentando convencer a toda persona que me encuentro que deberíamos de enseñar estadística desde kinder, y lo digo en serio, ¿sí? De diferentes maneras, pero en el mundo globalizado de 2021, todos deberíamos de tener bases estadísticas desde nuestra educación más básica. Bases científicas, ¿no? Lo que no es medible no es cuantificable. Sí, después científico, pero estadístico yo creo que primero. No con las fórmulas estadísticas, sino que la gente pueda tener la oportunidad de considerar la idea de la diferencia entre lo probable y lo posible. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo me puedo meter todos los días a la página de la Secretaría de Salud y ver los datos reportados diarios, ¿sí? ¿Qué voy a entender como ciudadano común que no tiene conocimientos de estadística? Muy poquito, ¿sí? Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí están los datos y este personaje, que puede caerme bien o no, ¿sí? Que se llama subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, está todos los días diciéndome qué son esos datos. Y él sí conoce, y lo hace muy bien, por cierto, ¿no? Esa es una de las, seguramente hay opiniones encontradas, y aunque en términos generales la estrategia que siguió el gobierno mexicano para hacer frente a la pandemia tiene cosas cuestionables, en términos generales, pues vamos bien. Yo creo que hubo muchos aciertos, cosas que podían hacerse un poquito diferente, pero tampoco tengo una garantía de que porque sea mi opinión vaya a funcionar mejor. Yo creo que es una cosa que es bien importante tener en cuenta. Ahora, la cuestión es entonces que la información confiable, accesible a lo que yo puedo entender, también la puedo detectar, ¿no? Regresando a la recomendación que hacía hace rato. Meterme a ver los datos, yo lo hago, ¿sí? Pero llevo 30 años haciendo investigación científica, ¿sí? Claro. Y entonces, pues la información que yo puedo sacar de ahí es otra. Y yo no soy estadista, ¿sí? Los matemáticos, sobre todo de la UNAM, que se dedicaron a hacer un análisis de esos datos a lo largo de todo este tiempo, son gente que verdaderamente lo entiende, ¿sí? Entonces, hay una cosa que también nos hace falta un poquito, es que como sociedad y como individuo, cada uno tendríamos que bajarle un poquito a nuestra soberbia de que suponemos que estamos capacitados para entender cualquier cosa, ¿sí? Claro. Pues en una de esas, ¿no? ¿Sí? Si a mí me ponen a construir un puente que cruce una barranca, pues seguramente sería pésima idea que yo lo hiciera. ¿Sí? Así es, ¿no? Y por eso es importante respetar y confiar en los especialistas, ¿no? En esta parte, porque también es cierto que existe un mundo de intereses, ¿no? Digo, somos individuos, cada quien piensa, tiene ideas, tiene su propio contexto, su formación, pero surgen muchos intereses y entonces eso también nos lleva a distractores que nos van encaminando hacia otros lugares y que empezamos a cuestionar, que está bien cuestionar, pero siempre y cuando estemos buscando verdades que sean argumentadas, que podamos cotejar. Y pues bueno, yo creo que fue uno de los grandes retos de esta pandemia y una enfermedad tan dolorosa en muchos sentidos, porque hubo familias que perdieron a muchas personas, a muchos seres queridos. Nadie estaba preparado, yo creo que nadie estaba preparado para vivir una situación así en ninguno de los sectores, ¿no? En el sector educativo, en el sector de salud, y por supuesto que cuando alguien llega a un servicio de urgencia, a un servicio hospitalario, el dolor más importante es el propio, ¿no? Entonces, se enfrenta uno a las enfermedades
y sobre todo situaciones emocionales a diferentes contextos y diferentes ámbitos. Yo creo que ahorita el ambiente social y psicosocial está un poquito más estable y voy a hacer una pausa aquí, doctor, porque la verdad es que quiero que de verdad el mayor número de personas pueda escuchar esta charla tan interesante de la mano de un especialista como es usted. Y le agradezco mucho en esta primera parte haber hablado de estos antecedentes de coronavirus, que constantemente estamos conviviendo con los virus y cómo fue todo este proceso. Y para que vean el siguiente enlace y todos los enlaces que tengan que ver con este tema de comunicación, con el doctor Antonio González García Conde, presidente de la Sociedad Mexicana de Virología. Pues estamos con el doctor Ramón Antonio González García Conde, presidente de la Sociedad Mexicana de Virología, y en el enlace anterior estábamos hablando sobre los antecedentes de cómo vivimos esta enfermedad tan terrible, la pandemia del coronavirus 2019. Y pues justo la semana pasada, el sector educativo estuvimos en este proceso de vacunación. Platiquemos, doctor, de las vacunas COVID-19. Aquí en México existen actualmente 5 tipos de vacunas y bueno, estas vacunas han sido también todo un tema, ¿no? ¿Qué vacuna es la mejor? Que no te vayan a poner esta o aquella porque esa la pusieron específicamente para acabar con la población. ¿Qué pasa con estas vacunas? Tenemos 5 vacunas aquí en México: Pfizer, CanSino, AstraZeneca, Sputnik, Sinovac. Esas son las 5 vacunas que actualmente se aplicaron en nuestro país. Platíquenos, por favor. Sí, entonces, primero, yo creo que es importante empezar por decir que la mejor vacuna es la que te toca. Ok. La mejor. Sí, la que te puedes poner es la vacuna que te tienes que poner. ¿Cómo funciona? Si a alguien le interesa entenderlo con detalle, pues se puede averiguar. Hay un montón de información en medios confiables en donde la gente puede ver exactamente cómo funciona cada uno. Estas 5, en México tenemos una combinación de, pues esencialmente 3 tecnologías diferentes. Una tecnología que es la de Pfizer, que funciona con ARN del virus, que lleva a la producción de la proteína de espícula de coronavirus, que es la que despierta una respuesta inmunológica que eventualmente nos protege contra una infección. Luego están las 3 vacunas que utilizan adenovirus como vector, que son AstraZeneca, Sputnik y CanSino. Y finalmente la de Sinovac, que utiliza al coronavirus tal cual, pero inactivado, tratado de manera que ya no puede infectar, ¿sí? Entonces son las tres diferentes tecnologías que se están usando en México en las vacunas. ¿Cuál es mejor y cuál es menos buena? La gente lo que está viendo es el índice de eficacia que están viendo publicado, ¿sí? La eficacia se refiere a un término en el que se evalúa cómo funciona la vacuna en las fases de prueba, en las fases clínicas. Y se hace un cálculo que es relativamente sencillo, en donde se calcula el número de personas que fueron infectadas, ¿sí?, después de la vacuna, comparando a aquellos que recibieron la vacuna versus un grupo de personas que no la recibieron, que reciben un placebo, se dice, ¿sí? Que ellos no lo saben, pero reciben una inyección que no tiene la vacuna, ¿sí? Entonces, estos son voluntarios que participan en las fases de pruebas. Y en el caso de Pfizer, pues esta eficacia es de alrededor del 90%, 91.3%. Si lo comparamos con Sputnik, es similar, 91 y pico por ciento. Con AstraZeneca es un poquito más bajo. Cuando salieron estos primeros resultados, y esta era una de las primeras vacunas que llegó a México, seguramente la gente empezó a preocuparse diciendo, no, pues esa tiene 76% de eficacia, ya no me gustó, porque está la otra que es más eficaz, ¿no? CanSino y Sinovac
tienen una eficacia como del 65%. Y entonces, claro, a la gente le suena como que son las malitas, ¿no? Lo importante es que, como siempre con las vacunas, todas ellas protegen por arriba del 90% de enfermedad severa. Ok, Es decir, de entre los vacunados, pues no termina prácticamente nadie en el hospital. ok. En todo caso, lo que tenemos es una gripe como las que nos dan con otros virus, ¿sí? Pero que nunca nos han preocupado, ¿sí? Okay. Una gripe que puede mantenernos hasta en cama un par de días, pero no con síntomas severos, no con complicaciones que me lleven al hospital. Y todas ellas hasta ahorita han protegido prácticamente al 100% de casos graves que llevan a fallecimiento. Ok. Ahí está lo importante en realidad. O sea, si lo pensamos así en términos de eficacia, parecería ser que es una cosa más para los epidemiólogos, ¿no? Para que hagan comparaciones de los efectos diferentes en población. Pero en la práctica, lo que queremos es que la gente esté protegida de la enfermedad grave. Claro, estamos hablando dos cosas, eficacia y protección. Y sí, que se le dice la eficacia y la efectividad. Ok, ¿Sí? Eficacia y efectividad. Exacto. Eficacia, en términos, me gustaría que me diera un ejemplo de, como lo mencionó ahorita, ¿qué mide la eficacia? Porque dice, eso es más importante para los investigadores. ¿Estaríamos hablando de calidad? ¿Estaríamos hablando en tiempos? No. Bueno, a ver, una fase clínica de prueba, la fase 3, que es la más avanzada, en donde la vacuna se prueba en un mayor número de personas que la anterior y, sobre todo, la parte más importante es que ahora se prueba un poco en el mundo real en términos de que se le aplica a las personas y es como sal al mundo y a ver si te infectas. ¿De acuerdo? Ok. Se monitorea a la gente por X cantidad de tiempo. ¿Sí? Sí. Normalmente esos son del orden de entre 6 y 8 meses, pero se les va midiendo la producción de anticuerpos, el que haya despertado una respuesta inmunológica completa, ¿sí? Y bueno, desde luego hay casos en donde si hay enfermedad, pues se atiende a la persona, por supuesto, ¿no? Y entonces, son dos grupos de personas. Un grupo de personas, ellos no lo saben, pero un grupo de personas recibe la vacuna y el otro grupo de personas recibe una solución sin vacuna. Ok. Y se les da seguimiento a todos. Al final, se compara cuántos de ellos, de cada grupo, se enfermaron de manera grave, ¿no? Y el término de eficacia se refiere a aquellos que se contagiaron. ¿Sí? Claro. Entonces, la vacuna evita digamos, el contagio, la infección, ¿sí? En el caso de Pfizer, 90 y pico %, en el caso de CanSino, 65%. ¿Sí? Pero ambas evitan que la gente termine con síntomas severos. ¿Sí? ¿Qué es más importante? Que haya un daño profundo del sistema respiratorio, que terminen hospitalizados, que terminen con todas estas condiciones, ¿no? Exacto. Sí, una cosa que de repente es difícil de tener en mente después de lo complicado que ha sido la pandemia, es que la mayor parte de los casos de infección son asintomáticos. ¿Sí? Okay. La mayoría. Y sin embargo estamos hablando de números enormes de gente muy afectada. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues es que quiere decir que hay muchas más personas que fueron infectadas. ¿Sí? Okay. Y probablemente muchos de ellos cursaron un cuadro de gripe, en una de esas hasta muy incómodo, en su casa. Claro. ¿Sí? Pero como nos ha pasado a lo largo de la vida a todos los humanos, ¿no? O sea, nos da gripe la mayor parte del tiempo, una vez al año, cuando menos, ¿sí?
Sí. Pero claro, nada más nos tumba un ratito o ni eso y andamos por ahí gripientos, digamos, ¿no? Claro, y damos por hecho que es gripa y que es normal y que ya sabemos que 1 o 2 veces al año me voy a enfermar de gripa y que en diciembre voy a estar enfermo de gripa y ya sé que voy a tomar antigripales, tal. Ya cada uno hasta tenemos nuestro propio método y sabemos hasta cuándo y cuándo ya no es algo normal, ¿no? Sí. Pero aquí otra pregunta, ¿por qué existen tantos tipos de vacunas? ¿Por qué si es una pandemia y es una misma enfermedad que ha afectado a tantos al planeta entero, ¿por qué no existe nada más una sola vacuna que es todos iguales? No. Porque esa es una pregunta súper interesante. Se tiene que uno intentar imaginar que se trata de proteger con vacuna a más de 7,000 millones de personas. Y entonces, esto es un esfuerzo de decenas de miles de personas diferentes trabajando con cada quien con una estrategia diferente. ¿Sí? De hecho, estas 5 de las que hablamos que están en México son 5 de arriba de 160 diferentes que están en pruebas. ¿Sí? Hay muchísimas más en pruebas. Y aquellas que todavía no llegan a pruebas, pues en una de esas rebasamos las 300, eso no lo sé. Y ¿Sí? esto sería como un ejemplo, ¿no? O sea, existe un auto. Los automóviles sirven para transportarte, tienen volante, motor, llantas. Lo que va a cambiar es el modelo, la marca, pero todos cumplen la misma finalidad. Podemos ver igual a las vacunas, siempre, obviamente pasan por filtros impresionantes para decir, esta es una vacuna que es aprobada. ¿Vale mi comparación o no vale? Sí, en cierto sentido sí, pero yo diría que ojalá que la gente no nada más lo entienda o que no lo entienda por el lado de la venta de marcas. Ok. ¿Sí? O sea, porque sí hay, desde luego, una inversión muy, muy grande de cada una de las farmacéuticas que se pone a diseñar, desarrollar y producir las vacunas, ¿sí? Sin tener la certeza de que esto vaya a llegar al mercado. Cierto. ¿Sí? O sea, algo que es importante tener en cuenta es que normalmente las vacunas, de las que tenemos, se llevan del orden de 20 a 25 años en desarrollarse. ¿Sí? Wow. Esto sucedió en un año. Esta es otra de las cosas que no tiene un precedente. Y hay otra de las polémicas, ¿no? Claro, esa enfermedad fue inventada, fue creada y la echaron a andar porque qué casualidad que hicieron tan rápido la vacuna. Yeah. ¿Por qué hicieron tan rápido la vacuna? Por un poco lo que platicábamos antes. A coronavirus lo conocemos hace muchísimo tiempo. Y a partir de SARS, que lo sospechábamos, los virólogos lo sospechábamos desde hace tiempo, que iba a suceder, ¿sí? A partir de SARS, entre 2002 y 2019, se produjeron cerca de 200 candidatos para vacunas. Entonces, el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico que se requiere para el desarrollo de una vacuna, lo tenemos y lo tenemos desde hace mucho tiempo. La cuestión es que normalmente para que haya el interés de invertir en producir una vacuna, tiene que haber una identificación de mercado al que se le aplica. ¿Sí? Mientras no esté tan claro que es indispensable vacunar a la gente contra una enfermedad, pues entonces una vacuna no se produce. ¿Sí? Claro. Porque las vacunas no son medicamentos de lujo, digamos. ¿Sí? No es como para aliviar síntomas incómodos, sino para salvar vidas. Es preventivo, ¿no? Tendría que ser, es preventivo. Es preventivo en el sentido de que se puede utilizar para que no haya infección. En este momento es el única arma que tenemos para deshacernos de un proceso que ya está pues establecido, ¿no? Como una pandemia. Entonces, ahorita, por ejemplo, una cosa que
averiguaremos en los meses que vienen es cómo reaccionan las personas que ya fueron infectadas a la aplicación de la vacuna comparado con las personas que no fueron infectadas y que reciben la vacuna, ¿sí? Podría ser que el sistema inmunológico de aquellos que se infectaron sea mejor. Claro, ¿Sí? porque además las variantes que tenemos en esta situación son innumerables, innumerables cada organismo va a reaccionar diferente y porque estamos en diferentes contextos. También yo me atrevo a decir que la situación psicoemocional influye demasiado en cómo vamos a reaccionar, ¿no? Porque, bueno, yo sé que usted es científico, pero sí creo que la situación de las emociones nos puede influir en nuestras propias reacciones en el organismo, ¿no? Por supuesto, la situación de psicosis con un estrés muy severo. O sea, la gente ha estado en una condición muy, muy complicada, emotiva, durante mucho tiempo, y eso tiene repercusiones en la salud, sin duda, y probablemente en qué también puede responder o no una persona a una vacuna. Eso puede suceder. Lo que pasa es que no tenemos idea, porque eso pues está sucediendo. Y entonces, en todo caso, lo entenderemos dentro de tiempo, ya que podamos hablar de la pandemia como historia, ¿no? Claro, claro, porque actualmente pues vamos a seguir enfrentándonos a todas estas variantes que están en estudio, estamos viviéndolo día a día. Yo creo que ha sido todo tan rápido aquí en México. ¿Cuándo se estableció el en qué momento dijimos, hay coronavirus en México? Principios de marzo, no recuerdo ya la fecha. ¿Marzo fue oficial? No importa la fecha, pero marzo fue oficial porque a finales de febrero empezaban como los rumores, ¿no? O sea, se identifica las primeras personas contagiadas probablemente los últimos días de febrero, primeros de marzo, ya no recuerdo. Pero sí, o sea, hace ya más de un año. Y de pronto, aquí en nuestro país, en Cuernavaca, que es donde nosotros nos encontramos, ponen pausa, dicen todos a guardarse, y la verdad es que viene una psicosis tremenda porque ni entendemos ni vemos, y además toda esta información que hablábamos en el bloque pasado, de esta información que se vuelve viral, que lo único que hace es generar psicosis y estar cuestionando cosas pero sin argumentos como tal, ¿no? Y ahorita en este momento estamos platicando de lo importante que es la vacunación y todo este proceso de vacunación, y que vamos en la psicosis número 235.925, porque de pronto empiezan, ya hay una vacuna, y ahora, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la mejor vacuna? Y nos comentaba usted, la mejor vacuna es la que nos corresponde, la que nos toca, a la que tengamos acceso, porque todas las vacunas, independientemente de cómo se llamen, que en México están aprobadas estas 5, pues están probadas, ¿no? Están probadas para lo que necesitamos nosotros protegernos, que son estas 5 vacunas: Pfizer, CanSino, AstraZeneca, Sputnik, Sinovac. Y la semana pasada, el sector educativo en México fuimos vacunados, y fue con esta vacuna ¿cuál fue? Sinovac, no, CanSino. Y viene otra polémica. ¿Por qué a todo el sector educativo lo van a vacunar con CanSino? Es una dosis única. ¿Y por qué eligen esta vacuna? Porque es más económica, porque dijeron vamos a agarrarlos a todos de montón y nada más los vemos una sola vez. Sí, yo no conozco los argumentos planteados directamente, porque al menos yo no vi que los dijeran por qué está a ellos, ¿no? Supongo que es la combinación de esas cosas, ¿no? Al ser una sola dosis para una población numerosa, porque somos muchos los que trabajamos en el sector de educación, ¿no?
Es una vacuna que se puede almacenar y transportar entre 2 y 8 grados. Entonces es inmensamente más fácil toda la logística para el personal que se tiene que dedicar a la aplicación, ¿no? Y la infraestructura que se tiene que organizar para distribuirla. Supongo que también está la idea de este intento de regreso a clases lo antes posible. Y el que sea de una sola dosis tiene la ventaja de que le restamos cuando menos entre 4 y hasta 8 semanas al proceso, ¿no? Claro. Entonces, yo me imagino que esos 3 son los argumentos. ¿Es más barata que Pfizer? Sí, pero Pfizer es porque es muy cara, ¿sí? No es mucho más barata que Sputnik o AstraZeneca o Sinovac, ¿no? O sea, esas más o menos tienen precios comparables. Pfizer es la única que es más cara, porque sobre todo es más cara porque necesita de un almacenamiento que lo hace muy complicado. Necesita una temperatura de menos 70 grados centígrados. Eso lo tenemos solamente en laboratorios, en donde tenemos ultracongeladores que pueden llegar a esa temperatura. Y entonces Pfizer es muchísimo más complicada, que de repente yo lo que he oído es que es la que se le antoja a la gente porque les suena que es la más eficaz. Claro, ¿no? porque si es más cara es mejor, ¿no? Exacto, esa es probablemente otra, ¿no? Otro de los argumentos sociales que podría influir. Yo como virólogo trabajando además desde hace muchos años con adenovirus, pues la verdad es que prefiero que me hayan puesto CanSino a Pfizer. Ok. ¿Sí? Porque como yo no sé cómo va a resultar, pero lo que yo conozco, creo que puedo esperar que la respuesta con CanSino del sistema inmunológico sea mejor. Por razones en las que igual otro día si me invitan lo podemos platicar con detalle, pues es un poquito más técnico, pero... Yo creo que lo vamos a invitar muchísimas veces porque es fascinante escuchar los argumentos desde un punto de vista científico, objetivo, claro, y de verdad que yo creo que como individuos tenemos la responsabilidad de conocer un poco más y no solamente en espacios que sean la noticia social de quién sabe quién, ¿no? Sino que está respaldado por la comunidad científica. Claro. Y Sí. tengo una pregunta. ¿Quién pagó todas estas vacunas que nos aplicaron? Porque ya gran parte de la población en México, bueno, no sé si estoy diciendo lo correcto, pero siento que estamos avanzando ya en este número de personas que estamos ya vacunadas. ¿Quién pagó nuestra vacuna? ¿A quién le costó? A los mexicanos, ¿no? O sea, es el erario, ¿no? O sea, en todo caso, a los que pagamos impuestos. Ok, sí, pagamos. O sea, al fin y al cabo a nadie, ¿no? Porque es un pago que hace el gobierno mexicano, la Secretaría de Salud, como sea que esté organizado. Pero yo creo que eso es importante tenerlo claro, ¿no? Porque el gobierno mexicano, somos los mexicanos, y entonces el dinero que se usa ahí es el dinero que producimos los mexicanos. Entonces, pues, la pagamos los mexicanos. Nadie ha desembolsado nada para comprar una vacuna, y eso ha sido muy importante, que ha sido muy claro desde el principio. No hay ninguna vacuna a la venta, ¿no? Ahora, ahí hay una cosa bien interesante en relación con estas cuestiones de infodemia y de sospechosismo y de planes macabros por deshacerse de sectores... De la humanidad, del sector educativo. Del sector educativo. Por eso nos eligieron primero. La inversión que hacen incluso las farmacéuticas, ¿no? O sea, las farmacéuticas podemos hablar cosas malas de ellas seguramente, porque los beneficios económicos que normalmente obtienen de los medicamentos que nos venden son muchísimo más de lo que tendrían que ser. Eso, pero pues es una discusión para otro día. Y es un negocio finalmente. Exacto. Y es otra temática que me encantaría que la platicáramos. Eso podemos platicarlo otro día. Pero entonces la cuestión es que ahorita ellos, a lo largo de 2020, hacen una inversión sin precedentes para tener disponible un producto que no tienen garantizado que se va a aplicar, que no tienen garantizado que alguien se los va a comprar.
Hay entre las 165 candidatas de vacuna que le contaba hace rato, hay 4 que abandonaron, que hicieron inversiones de miles de millones de dólares y llegan a un punto en las fases de evaluación en donde dicen, uy, no va a funcionar. Y entonces todo eso, pues es una inversión a fondo perdido. Es decir, no genera ningún rendimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, incluso por esa parte, por esta parte en donde uno puede simpatizar con la gente para quienes las farmacéuticas no sean la cosa más noble del planeta, ¿no? Incluso por ahí, pues las farmacéuticas hicieron una inversión importante a la que no hay una garantía de haber recibido ganancias, ¿no? Claro, pero y también es cierto que que tenían que estar dentro, ¿no? Porque es su sector, tenían que arriesgar, porque hoy por hoy los que arriesgaron en este momento no están a la venta, pero en algún momento de la vida va a ser redituable. Y además, si yo soy una empresa que promuevo medicamentos y quiero estar en las grandes ligas, porque así ha sido mi tradición y todo, tengo que demostrar que tengo el equipo para hacerlo y apoyar socialmente como lo fue en esta pandemia. Entonces yo creo que ahí ganamos todos por todos lados. Y mi pregunta Ahora sí, perdón, sí las venden, ¿no? Es decir, ahorita todavía no están en el mercado, pero cada país que recibe vacunas se las va a pagar a las farmacéuticas. Ah, claro. ¿No? Claro. Sí, no son donativos, ¿no? Exacto. Exacto, no son donativos. Hay este sistema COVAX, que es una organización que lo que busca es asegurar que todos los países, independientemente de que sean ricos o pobres o lo que sea, reciban las vacunas, ¿no? Y entonces a través de COVAX ahí hay un arreglo diferente, ¿sí? Pero las farmacéuticas sí van a recibir su dinero, ¿no? Y luego, efectivamente, después de la pandemia, pues vamos a ver cómo se instala y eso se venderán, por supuesto, ¿no? Así es. Pues yo estoy muy contenta aquí hablando de este tema porque son tantas dudas que espero poder compartir y expresar lo que normalmente quienes no estamos de lleno en este mundo científico nos hemos estado cuestionando a través de todo este proceso de pandemia. Hay tanta información y tanta desinformación que hemos recibido que se ha generado una psicosis social. Pero quiero que todo el mundo pueda ver esta charla, así es que vamos a hacer esta pausa para continuar en el siguiente bloque con esta plática de las vacunas que se han aplicado ahorita en México y en el sector educativo, qué fue lo que pasó. Y estamos muy contentos de que esté el doctor Ramón González García Conde, presidente de la Sociedad Mexicana de Virología, dándonos esta información tan importante de primera mano de la comunidad científica. Muchas gracias. Continuamos con esta charla con el doctor Ramón González García Conde, presidente de la Sociedad Mexicana de Virología, y estamos hablando de este proceso de vacunación en el cual participamos el sector educativo en México. La semana pasada nos aplicaron, de las 5 vacunas que se están aplicando en nuestro país, a nosotros nos aplicaron la vacuna que es CanSino, que es dosis única. Y bueno, platicábamos que todas las vacunas buscan protegernos de no llevarnos a una enfermedad catastrófica de coronavirus, sino tener síntomas que nos pongan en peligro nuestra salud y nuestra vida. ¿Con base en qué se determinó en nuestro país quiénes se vacunan primero? El inicio, seguramente recordarán, fue con el personal de salud, ¿no? De atención a la salud y los adultos más mayores, ¿no? De 75 para arriba. Con la idea de primero proteger a los más vulnerables contra esta infección, ¿no? Contra COVID-19. En el grupo de ancianos, ¿no? En el grupo de los adultos más mayores. Entonces, una cosa que fue muy clara a lo largo de 2020
es que la susceptibilidad, la vulnerabilidad en los adultos más mayores era claramente mayor que en la gente de menor edad. Y entonces esa fue una de las razones. Y el personal de salud, pues eso estaba como que, digamos que primero proteges a los soldados que te están protegiendo, ¿no? Claro, 1000% vulnerables y Seguro. son ¿Y qué los que hacemos nos con iban a ellos? ayudar, ¿no? ¿No? O sea, si uno lo piensa en términos así como que estratégicos, bueno, necesitamos que todos ellos estén bien, porque si no, pues no estamos bien nadie, ¿no? Claro. Sí. Entonces, la lógica es un poco esa. Ir bajando en los grupos de edad es justamente porque la severidad de la infección, de los síntomas, de la gravedad de la enfermedad, fue claramente mayor mientras más avanzada la edad. Aunque México tiene dos peculiaridades interesantes. Por una parte, la tasa de mortalidad en México fue más alta que en muchos otros lugares. Y por otra, la mayoría, o sea, la población en donde se presentó el mayor número de casos graves no necesariamente fue entre los ancianos, sino con gente con comorbilidades, en donde México desafortunadamente ocupa de los primeros lugares del mundo, que son obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes, ¿no? Tres de esas que muchas veces además son combinadas en una sola persona, que resultaron que afectaban muchísimo a la gente, o sea que la enfermedad de COVID a la gente con comorbilidades pues la afectó muchísimo, ¿no? Entonces la lógica esencialmente es esa, ir protegiendo de los más vulnerables a los menos vulnerables. Así es. Y bueno, entonces nos aplican a nosotros en el sector educativo CanSino, dosis única, y yo creo que todavía no terminaban de aplicarnos la vacuna, cuando empieza el rumor de que, ¿qué creen? No es cierto, les van a aplicar una segunda dosis en 6 meses. ¿Cierto o falso? En términos del diseño de la vacuna, completamente falso, ¿no? O sea, esta vacuna está diseñada para que se aplique una sola dosis, y lo que decíamos en el bloque anterior, probablemente esa fue una de las razones por las que se selecciona para el personal de educación, porque lo que queremos es llegar lo más pronto posible a condiciones en las que puede haber regreso a clases, ¿no? Ahora, algo que siento que a todo mundo lo tiene un poquito preocupados, con toda razón, es cuánto tiempo dura la protección de la vacuna, ¿no? Que es una pregunta para la que no tenemos respuesta todavía, porque todavía no pasa ese tiempo. No podemos adelantarnos hacia el futuro. En las pruebas que se hicieron a lo largo de 2020, cada una de las vacunas que se están aplicando ha protegido cuando menos de 6 a 8 meses posterior a las pruebas, pero no pasa todavía más tiempo que ese. Entonces no sabremos si pueden proteger más que ese tiempo hasta que pase ese tiempo, ¿sí? Claro. Ahora, hay algunos casos que se han visto en donde puede haber reinfección, ¿sí? Y entonces eso también preocupa un poco a la gente, como diciendo, bueno, pues en una de esas la vacuna no me protege un tiempo suficiente como para que no me reinfecte antes de que se termine la pandemia. Y está muy bien que se preocupen de eso. Esa es una preocupación que les recomiendo que mantengan, ¿sí? Porque aún vacunados tenemos que seguirnos cuidando, ¿no? Con cubrebocas, distanciamiento, higiene, lo que ya nos aprendimos muy bien a lo largo de 2020, ¿no? ¿Qué podría pasar? Que resulte que cualquiera, no nada más CanSino, que cualquiera de las vacunas no dé una protección tan larga como la quisiéramos. Y entonces, pues en una de esas, sí hay la necesidad de un refuerzo, como sucede con casi, bueno, no con casi cualquiera, iba a decir una tontería, pero con varias vacunas diferentes que se necesitan refuerzos, ¿sí? Claro. Ahora, probablemente la gente se ha confundido un poquito con la idea que tal vez oyeron en algún lado o leyeron, que esto se pueda convertir en algo estacional. Puede ser, podría ser que igual y que como ocurrió con influenza,
con coronavirus, ahora una vez al año, ¿sí? Sea buena idea ponernos la vacuna, ¿sí? Conforme pase el tiempo, tal vez encontramos que pues eso sea muy importante para personas de más de 60 años, por ejemplo, o para personas con comorbilidades, pero no para el resto de la gente, como funciona con influenza, ¿sí? Ok. Entonces, podría ser que a los que nos pusieron CanSino, ¿sí? Pues tengamos que volvernos a poner CanSino en el invierno, por ejemplo. Es decir, yo qué sé, noviembre, diciembre, ¿sí? Eso dependerá de cómo veamos que avanza la inmunidad adquirida con esta vacuna y con las otras, porque pudiera ser que para las otras suceda lo mismo. Claro. En mi opinión, pero eso solamente es mi opinión por experiencia de otras vacunas anteriores que utilizan adenovirus, creo que puede funcionar y que haya inmunidad a largo plazo, es decir, cuando menos unos 12 meses. Vamos a ver, no hay bolita mágica para esas cosas. Claro. ¿No? Claro, y en esta parte, pues hay que puntualizar lo que comentábamos en los bloques anteriores que hemos estado diciendo constantemente, ¿no? La vacuna nos está protegiendo y independientemente de las variantes que podemos llegar a tener cualquier persona, lo más importante es que nos va a proteger de algo que esté descontrolado, como fue en un principio cuando empezó el coronavirus, que no se tenía conocimiento de, el manejo de, pero hoy es una responsabilidad, como bien lo mencionó, el cuidado personal, los hábitos de higiene, que todo sea preventivo y que además identificar estos signos y síntomas de coronavirus para poder actuar de una manera inmediata. Pero quienes ya hemos tenido la fortuna de que ya se nos aplicó algún tipo de vacuna, la que sea, pues no vamos a estar tan expuestos como cuando no la teníamos, ¿no? ¿Cierto o falso, doctor? Tan vulnerables, sí. Vulnerables. O sea, nosotros tenemos que, de forma consciente, no exponernos, ¿no? Claro. Seguir usando. El cubrebocas es una maravilla, porque es solamente una cosita que se pone en la cara, espantoso, incómodo, lo que sea, pero funciona, y funciona Claro. muy bien. Entonces, hasta que no esté controlada la pandemia, tenemos que tener bien claro en la cabeza que continuaremos haciendo este distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Esto no hay que quitar. Las vacunas nos van a hacer menos vulnerables. Menos vulnerables. Sí. Este virus es un contagio por contacto vía aérea. ¿Cómo llega este virus a colocarse dentro de nuestro organismo? Aéreo, o sea, sobre todo boca y nariz. Durante los primeros 6 meses había reportes de infección también a través de ojo, ¿no? A través de los ojos. Conforme fue avanzando, eso parece que, aunque puede ser que ocurra, es muchísimo menos común. Por eso la careta también es una protección extra, ¿no? Que no sustituye al cubrebocas para nada, pero que es una protección extra que puede ser buena idea dependiendo de la dinámica en la que uno está, ¿no? O sea, hablando con una persona, por supuesto que con cubrebocas. A mí siempre me da un poco de risa, inclusive cuando veo a personas caminando en la calle con cubrebocas, va cada una por su lado, pero cuando se encuentran y se ponen a hablar, se quitan el cubrebocas para platicar. O sea, justo al revés, ¿no? Okay. Entonces, evitar no tener el cubrebocas en espacios cerrados. Eso es lo que es particularmente importante. ¿Sí? En espacios cerrados, si está uno conviviendo con gente que no está vacunada y que no es de la misma, que no viven en el mismo lugar, hay que continuar con los cubrebocas. Todavía nos falta un buen rato de eso. Claro, porque, perdón, los que estamos en una sola casa, nuestra familia, esa distancia es diferente porque ya conocemos los virus que tenemos los unos y los otros. ¿Está bien o no está bien?
Depende de la dinámica de las edades. ¿Salen? Exacto, y de las actividades de cada quien, ¿no? Okay. Si hay grupos de edades muy dispares, o sea, si hay niños y hay jóvenes, si hay adultos y hay adultos mayores, entonces sí hay que continuar teniendo una dinámica de mucho cuidado. Porque aún, una vez más, las vacunas, aunque funcionan súper bien y han salvado decenas de millones de personas a lo largo de la historia, desde que las empezamos a usar, no son una garantía, no son mágicas. Claro. ¿Sí? Entonces puede haber contagios si uno abusa, ¿no? Si uno se expone muchísimo, pues de repente llega un punto en donde el cuerpo puede no responder suficientemente bien en términos de su sistema inmunológico y que haya infección. Entonces, en una dinámica de una casa con varias generaciones, digamos, hay que mantener mucho el cuidado. Si se trata de una familia en donde ya son todos adultos, pero todavía no hay viejitos, por ejemplo, y están todos vacunados, entonces la dinámica ahí ya es normal, ¿sí? Ahora, Claro. cada vez que salen de la casa y se exponen a otro ambiente, ¿sí? Pues entonces tienen que asegurarse que regresando a la casa, pues allá estuvieron, ¿no? Y entonces pueden traer al virus. Entonces no es difícil cuidarlo mucho, ¿no? Porque si uno usa el cubrebocas fuera cuando tiene contacto con gente con la que no vive, pues entonces al regresar con la gente con la que uno sí vive, pues ya no corre mayor riesgo, ¿no? Claro, ser responsables, ¿no? Y sobre todo en esa responsabilidad, ser estar pendientes de toda esta información que sí es información cierta, veraz, argumentada, comprobada, y tener conocimiento un poco más profundo, cuestionarnos un poquito más, ¿no? De entender por qué. O sea, no ponerme el cubrebocas porque dicen que me tengo que poner el cubrebocas, sino comprender por qué y que entonces que no pasen estas cosas, como el ejemplo que menciona, de que todo el mundo traemos el cubrebocas y cuando hablamos, entonces nos quitamos el cubrebocas pues, para ver las expresiones, ¿no? Pero no es correcto. En un espacio cerrado, si una persona estornuda, el estornudo puede alcanzar de 8 a 15 metros, ¿cierto o falso? 15 no, pero 8 sí. 8 metros. Sí. O sea, 15, lo que sucede es que eso tendrían que ser gotitas muy, muy grandes. Y entonces esas ya empiezan a ser muy escasas después de los 8 metros. Ahora, las gotas chiquitas, las que normalmente no irían tan lejos, pueden quedarse como aerosoles, las que son muy, 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 muy chiquitas. Y entonces esas no nada más se proyectan esos 15 metros, sino que imaginémoslos como una nube, como de humo, ¿sí? O sea, sí. El humo lo podemos ver. Imaginémoslo como una cosa similar. Algo similar a lo que se utiliza en conciertos y fiestas y cosas así con este humo blanco, ¿sí? El hielo seco. Con el hielo seco. La gente puede imaginarse algo similar a eso, ¿sí? Ok. Sí, o sea, en términos de cómo se mueve, ¿sí? Sí, Si uno claro. pudiera seguir la respiración de cada persona, lo que veríamos es que cuando estamos en un cuarto cerrado, estamos metidos en una especie de nube compartida del aire que estamos compartiendo. Claro. Estamos respirando, el aire que yo exhalo lo está respirando la persona que está enfrente de mí y viceversa. ¿Sí? Ya no quiero saber. Y cuando hablamos que dice 1.5 metros de distancia entre persona y persona, así hablamos de la sana distancia en cualquier lugar en el que nos encontremos, pero entonces ya se empieza, ya están abiertos los espacios públicos y bueno, ¿qué pasa cuando hablamos con otra persona y no tenemos cubrebocas? ¿Ese 1.5 metros me va a proteger? No, de ninguna manera. ¿Qué distancia me protege si yo no tuviera cubrebocas con otra persona que no tiene cubrebocas? Pues yo diría que ni siquiera hay que considerarlo. 25 metros. Ay, 250 metros, 1 kilómetro. Está bien. Yo diría que ni siquiera se considere. Sí. Sí. Porque no, yo lo decía por datos curiosos, porque sí. Vivimos así como que todos felices y de repente entramos a este mundo en el que vamos a conocer más y entonces
ya no vamos a querer hablar con nadie, ya no vamos a comer nada, no vamos a respirar, pero lo importante es cuidarnos, ¿no? Cuidarnos. Y la verdad es que tengo millones y millones y millones de preguntas y yo creo que no podría terminar toda la tarde, pero voy a ser muy respetuosa de su tiempo y solamente le voy a hacer 2 preguntas más. No. Ya nos vacunaron a todo el sector educativo en México, pero nosotros vamos a trabajar con niños y con jóvenes y la vacuna se aplica a partir de los 16 años, ¿es correcto? 18, ¿no? A partir de los 18 años se aplica la vacuna. ¿Qué pasa con estos pequeñitos que vienen de sus casas de maternal, kinder, primaria, secundaria y preparatoria, como los tenemos en el Colegio Morelos de Cuernavaca, que ya queremos estar con ellos, queremos verlos y estamos participando en todo este proceso para recibirlos con las medidas adecuadas para ellos y para nosotros, ¿no? Y por ende para toda la sociedad. Claro. ¿Qué pasa con estos pequeñitos? Es muy, muy complicado. Entonces, lo que hasta ahora hemos visto, sobre todo de enero a quizás septiembre de 2020, los casos de enfermedad en niños eran muy pocos, afortunadamente. Y entonces eso llevó a esta idea de que los niños son menos susceptibles a la infección o a enfermar, ¿no? Poco a poco, en diferentes estudios de diferentes partes del mundo, se fue viendo que los niños sí son infectables, que sí pueden enfermar y que sí pueden morir, porque ha habido casos de fallecimientos en niños por COVID. En la medida que uno avanza en la edad hasta los 18, este límite entre adulto y niño es difícil definirlo en términos de qué susceptibilidad hay a la infección, ¿sí? Y en todo caso, pues empiezan a ser jóvenes y eso sí se ha visto que son aparentemente menos susceptibles. Ahora, eso ya no es tan claro con algunas de las nuevas tendencias de la pandemia con los virus variantes. Entonces, estos virus que sigue siendo SARS-CoV-2, ¿sí? Pero con algunas diferencias que son suficientes para hacerlos más contagiosos o alguna otra característica. Y una de ellas que preocupa un poco es que ha subido el número de enfermedades y de casos severos en jóvenes y en niños, ¿sí? Ok. Entonces, es muy importante que entendamos lo mejor posible cómo puede cursar la enfermedad, cuál es la respuesta inmunológica en niños. Es un estudio que de hecho nosotros estamos haciendo con varios colaboradores aquí en Morelos para intentar entender la respuesta inmunológica de los niños contra COVID en Morelos. Todavía no la conocemos bien. Ya hay en otros países medidas para vacunar a adolescentes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, creo que hoy, o si no, sí creo que hoy ya se aprobó que se pueden vacunar de los de 12 a 16 años, ya estaban los de 16. Y entonces en México deberíamos de ver, espero, relativamente pronto, ojalá que lo más pronto posible, el que empiece vacunación también en niños y en adolescentes. Por ahora no parece estar planeado para 2021. Entonces, todo esto es que, como lo dije al principio, es una pregunta complicada. Estando todo el personal de salud vacunado, uno podría esperar que disminuyamos la probabilidad de contagios a través del personal de salud a los niños y adolescentes. Y que disminuya la posibilidad de contagio de los niños y adolescentes asintomáticos al personal de salud. Claro. ¿Sí?
Sin embargo, la dinámica de población es bastante más compleja que eso, porque ni los niños ni los adolescentes van a convivir nada más con el personal de salud y su casa, ¿sí? Así es. Entonces, digamos que lo que inicia ahí es una cosa muy complicada de vías, ¿no? Posibles laberintos de contagio que la verdad es que a mí sí me preocupan. Sobre todo porque si algo tendríamos que haber aprendido en esta pandemia es que el mundo es un planeta que empieza un caso en Wuhan a finales de 2019 y que para marzo tenemos una pandemia establecida esencialmente en todo el planeta. Sí. Entonces, si eso no nos quedó claro y no vemos hoy a la India y a Brasil y pensamos que la pandemia ya está por terminarse por el hecho de que ya estamos recibiendo vacunas, creo que estaríamos cometiendo un error muy serio. Todavía no está resuelto, ¿sí? Estos virus diferentes, estas variantes que se están produciendo, tendremos que estar muy pendientes de que no vengan a ser una ola nueva pandémica, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser más prudentes que el planteamiento, por ejemplo, de que ya haya un regreso a clases abierto para todas las escuelas. En todo caso, se tendrá que planear con mucho cuidado, utilizando espacios abiertos, etcétera. Yo creo que ahí es la planeación y cómo se ejecute eso va a ser muy importante que se cuide con mucho detalle. Es un gran trabajo y es un gran reto, y también hay que puntualizar que no es una decisión unilateral, ni del sector público ni del sector privado, mucho menos. Nos regimos por datos y que son oficiales, ¿no? Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, claro, para ir viendo las mejores condiciones. Y bueno, creo que lo que hemos dicho, esta pandemia es un hecho sin precedentes que nos ha enfrentado como sociedad, como seres humanos, en lo general y en lo particular, a cosas que jamás nos imaginamos. Y me siento muy orgullosa como mexicana de saber que la comunidad científica está a la altura de cualquier país, y que han hecho un trabajo extraordinario, que han estado al pie del cañón en todo momento, todos los institutos de investigación, la Academia de Ciencias de Morelos, la Academia Mexicana de Ciencias, en este caso, usted como presidente de la Sociedad Mexicana de Virología, toda la comunidad científica que está en nuestro país y en el mundo, son la primera base que ha enfrentado esta situación de pandemia desde las trincheras en las que siempre se han encontrado día con día, y que como sociedad volteemos a ver esta comunidad científica, que es la que nos cuida, nos protege, y la que hoy en día nos ha dado la estabilidad que poco a poco vamos logrando. Vamos a confiar en esta comunidad científica, que es de verdad mi admiración, mi respeto por este trabajo que hacen día con día, y que no lo iniciaron hace un año cuando empezó la pandemia. Es un trabajo de muchísimos años, y sí quiero compartirlo con toda la comunidad del Colegio Morelos y con todos los que podamos llegar con esta charla a tocar, y que nos escuchen en esta parte de que es una responsabilidad. Claro. La pandemia nos está dejando grandes aprendizajes de todos estos retos que hemos enfrentado. Nuestro respeto y nuestra solidaridad a todas las familias que han vivido de cerca esta situación de coronavirus, que han perdido familias, que han perdido seres queridos, que han pasado situaciones económicas impresionantes, pero los que estamos aquí tenemos un gran compromiso. Tenemos el compromiso de vivir por ellos, de ser parte de esta historia en un futuro, como estas personas responsables que contribuimos a frenar, a aprender y a ser mejores personas. Así es que
Doctor, le agradezco muchísimo, muchísimo su valioso tiempo. Esperamos poder contar en otras charlas. Le prometo que no voy a preguntar tanto. Los voy a dosificar, pero tenía yo tantas ganas de platicar con usted para compartir esto con toda la comunidad de primera mano, de alguien que ha estado al frente de esta situación de virus, de pandemia, desde hace muchísimos años y más aún en esta situación que estamos viviendo en el planeta, en el mundo y en nuestra ciudad, nuestra querida ciudad de Cuernavaca. Muchísimas gracias. Gracias, al contrario, por la invitación, con mucho gusto. Y pueden visitar la página de la Sociedad Mexicana de Virología. Estoy seguro que ahí pueden encontrar información que les parezca interesante y además útil, ¿no? Así es. ¿Y redes sociales también manejan? Sí, Facebook. Okay. Bueno, Facebook, Twitter, Instagram. Bien. Básicamente son todas las que conozco yo, pero sí están pues básicamente todas. Ok, pues en esta publicación vamos a poner sus redes sociales, vamos a poner sus links para que los contacten y puedan tener de primera mano esta información. Y pues los invitamos a todos que seamos individuos socialmente responsables. Vamos a vacunarnos. Vamos a vacunarnos porque la vacuna va a prevenir que no la pasemos mal, porque finalmente todos nos vamos a enfermar de coronavirus, ¿cierto o falso? No necesariamente, no necesariamente. Todos en algún momento tendremos que estar o infectados o vacunados. Bien. Ojalá que podemos llegar a ese punto pronto, porque es por el bien de todos. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario. Y esperamos seguir contando con su participación en otro momento. Y el Colegio Morelos es su casa. Muchas gracias. Tenemos este espacio para lo que ustedes necesiten, toda la comunidad científica. Esta es su casa, este es un canal de comunicación para poder compartir con la sociedad de primera mano esta información tan valiosa de este trabajo que realizan ustedes como científicos día con día. Muchas gracias. Le agradezco mucho su atención y gracias, millones de gracias. Por nada, que esté muy bien. Hasta luego. Luego. Bye, bye. Bueno, pues la verdad es que es un privilegio poder ser portadora de esta charla tan importante con el doctor Ramón Antonio González García Conde, presidente de la Sociedad Mexicana de Virología, y justamente como colegio somos responsables de compartir esta información de primera mano de la comunidad científica sobre preguntas que nos hemos estado haciendo a lo largo de esta pandemia. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la pandemia nos ha enfrentado a situaciones y retos que jamás imaginamos. En el Colegio Morelos de Cuernavaca estamos seguros que cada uno de estos retos representa grandes aprendizajes, no solamente de las situaciones económicas, sociales, de salud, sobre todo las emocionales. Nuestro reconocimiento a todos aquellos que han estado trabajando día con día para que podamos como sociedad poder salir adelante en esta situación y que tengamos una calidad de vida, podamos estar disfrutando con nuestros seres queridos, y nuestro reconocimiento a todos aquellos que han estado participando en estas diversas actividades que lo han hecho de una manera extraordinaria, a todos aquellos que están en el sector de salud, a todos aquellos voluntarios que se sumaron a las campañas de vacunación y que lo están haciendo en las diferentes sedes con una logística extraordinaria. Muchísimas gracias. A nombre de toda la comunidad del Colegio Morelos, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Somos familia Colmore. Somos familia responsable.